¿Qué tal? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a ver lo que son los tipos celulares. Es la lección número 8 y comencemos. Hace aproximadamente 3.500 millones de años, bueno, ahí tengo un video, una pequeña, pues sí, peliculita de cómo apareció el planeta y cómo apareció en el mundo. Entonces, luego les mando el link para que si quieren lo vean. Dura un poquito, dura como 60 minutos, pero está muy interesante. Entonces, pues para que si lo pueden ver. Está interesante cómo explican ellos cómo apareció la vida en el planeta. Entonces, pues, pero bueno, a partir de todo eso hubo muchas, aparecieron las primeras células, eran muy simples, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que nos habla la teoría endosimbiótica, donde había primero bacterias consumidoras de azufre y dependientes de calor, como la bacteria termofilia, bacteria fermentada, y la bacteria nadadora, espirotequeria y fermentadora. Sobre todo porque al principio, pues, sabemos que primero era puro mar, era puro océano y no había tierra. Entonces, cuando los meteoritos llegaron a la Tierra, impactaron, se supone que traían, pues sí, materiales, bacterias, microorganismos que llegaron aquí y se adaptaron. Entonces, esta segunda inclusión, endosimbótica, pues apareció la primera eucarionte, la unicelular eucarionte, ancestro único de todos nuestros pluricelulares y nuestra bacteria aeróbica. Y finalmente la tercera inclusión, la eucarionte aeróbica, la bacteria eutrófata dependiente de la luz solar, fotosintética. Entonces, ¿qué organelos aparecieron? Pues en la primera los nucleopastas de células animales, hongos y plantas. En la 2 apareció ya la mitocondria y los peroxisomas. Y en la última los plastos. Entonces, obviamente, pues bueno, como les digo, este video ojalá y lo puedan ver, les voy a poner ahí el link para que puedan observar y entender toda esta parte de la teoría endosimbiótica. Y bueno, pasando a esta parte entonces, la primera célula que apareció en el planeta fue una célula procariota. Entonces, básicamente, fue en 1925 cuando el biólogo francés Edouard Chanton propuso una clasificación para diferenciar los distintos organismos, entre eucariotas y células procariotas, o sea, aquellas que tenían núcleo, como las eucariotas, y aquellas que no lo contenían, como son las procariotas. Entonces, vamos a ver, fíjense, les puse este cuadrito, dice comparación entre células eucariotas y procariotas. Por ejemplo, los organismos. Las eucariotas, ¿en dónde están? Pues son los animales, las plantas, hongos, las protistas, ¿no? Las procariotas en moneras, bacterias y arqueobacterias. La organización, pues, es pluricelular y unicelular. Aquí solamente es una sola. El núcleo, pues, está bien definido. Las procariotas no tienen núcleo, o sea, tienen su núcleo regado, sin membrana, ¿no? Los cromosomas tienen mayor a uno, las procariotas solamente tienen un solo. ¿Dónde se localiza el material genético? En el núcleo y aquí en la zona nuclear o nucleoide. El material genético es lineal y este es circular. El tamaño es de 3 hasta 150 micrómetros, o sea, pequeñísimas. Y la otra pues es muchísimo más pequeña porque es de puntos a 5 micrómetros, o sea, está solamente con un microscopio compuesto lo podemos observar. Los organelos pues están bien definidos y solo cuenta con organelos, almacenamiento y ribosomas. La membrana celular está bien definida y funcional y aquí nada más está bien definida. Su pared celular solo existen células de plantas, hongos y algas, mientras que las procariotas todas tienen pared celular. El origen, pues bueno, esta fue hace 1.500 millones de años, cuando estas células procariotas aparecieron y evolucionaron. Mientras que las procariotas pues aparecieron hace 3.500 millones de años y fue el primer tipo de célula que se conoce. Entonces, vamos a ver la estructura y función de la célula procariota. Como les decía, las células procariotas son células bien diferenciadas que poseen dos formas comunes, esféricos y conocidos como cocos, y formas de bastón denominados bacilos, ¿no? Generalmente estas células son muy pequeñas, a las eucariotas ya vimos aquí cuánto es pues es muchísima la diferencia, ¿no? Eh, la procariota se caracteriza porque en su interior no existen membranas, es decir, que los emiten espacios intercelulares, no contiene membrana celular, o sea, está así como un poco regado. Este tipo de células, hay una zona nucleoide, como que les digo, que está toda regada en la célula y donde se ubica el ADN. Pero, pues, sin embargo, todas estas células procariotas poseen algunas estructuras comunes. Vamos a ver las partes que componen esta célula procariota, perdón. El citoplasma es denso en estas células procariotas y contiene muchos ribosomas, glucógenos, lípidos y compuestos de fosfato. La membrana plásmica, pues como les decía, tiene una membrana que rodea la célula y esta delimita el contenido de la célula con el compartimento interno, ¿no? La protege.
Su pared celular, pues la rodean completamente, incluida esta membrana plásmica de la que les hablé hace un momento, y sus estructuras están compuestas por polisacáridos que obviamente estas le van a dar rigidez y le van a servir obviamente de protección, ¿no? Esta pared celular le va a ayudar para protegerse. Sobre todo, ¿por qué tiene esta pared celular? Porque imagínense, en aquellos tiempos, pues la vida era muy agresiva. Para poder vivir era muy difícil, entonces tuvieron que tener una pared celular para protegerse, darle una rigidez y una protección contra los microorganismos que la pudieran atacar. Y como les decía, esta capa protectora de las células procariotas le da entrada al periodo de latencia, es al perder agua y mantenerse así hasta que encuentre un ambiente adecuado para vivir. O sea, esta misma, como les decía, la vida era muy salvaje en realidad antes, entonces esta célula tenía que adaptarse. Entonces, gracias a esta pared celular, pues al perder esa agua, pues podía encontrar un ambiente adecuado hasta que sobrevivir y entonces poder seguir, porque de verdad en aquellos años, los primeros años de la Tierra fueron muy, muy, muy salvajes, constantes lluvias de meteoritos, constantes cambios, erupciones volcánicas, entonces realmente pues para que la Tierra se formó hasta como la tenemos ahora han pasado muchísimos, muchísimos y millones de años, ¿no? Entonces, por eso les digo, les recomiendo que vean ese video, se los voy a juntar el link para que puedan entender un poquito más esta parte de las células procariotas. Las fimbrias pues tienen una función de fijación de los tejidos y lo que le ayuda pues para sostén. El pilis pues son proyecciones como pequeños pelitos y se ayudan para la fijación entre una célula y otra durante el proceso de la reproducción sexual, como que se unen esos pilis. Los flagelos pues funcionan como extensiones propulsoras que facilitan la locomoción. Bueno, y aquí les pongo la estructura de la célula procariota, perdón. Aquí pueden observar, es la membrana plásmica, ¿sale? Esta es la ribosoma, este es el nucleoide, como les decía, está todo regado. Esta es la pared celular, ¿vieron? El pilis, que son los pequeñitos, la pared celular, como les decía, que la protegía completamente, el flagelo, que le da movimiento, y la cápsula, ¿no? Que lo protege. Y es lo que les decía, ¿no? Los pequeños como pelitos que ayuda a pues a procrearse, ¿no? A tener una reproducción. Entonces, si se fijan, pues es una célula muy, 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 muy sencilla, no hay, el material genético pues está muy regado, no se puede distinguir, salvo que aquí no tiene un núcleo bien definido, entonces es una célula bastante, rudimentaria, ¿no? O sea, no tiene como la célula eucariota que vamos a ver la siguiente sesión, que está un poquito más protegida, que tiene más elementos, que está más compuesta, pero obviamente esto lo logró gracias a que esta misma célula procariota evolucionó, ¿sale? Evolucionó y se pudo adaptar a las nuevas formas de vida. Y como les vuelvo a repetir, antes los primeros años de la Tierra, de vida de la Tierra eran muy salvajes, entonces había organismos muy, muy básicos, ¿no? Que no permitía la reproducción de mejores organismos. Entonces, pues nada más para su actividad de aprendizaje, escriban 5 puntos a favor que tienen las células procariotas. Escriban 5 puntos en contra que tienen las células procariotas. Entonces, para ustedes, ¿qué tiene a favor una célula procariota, no? A lo mejor, como les decía, esta protección, ¿no? Ya ustedes definirán. Y, por ejemplo, ¿qué 5 puntos en contra tienen estas células procariotas, no? Por ejemplo, el núcleo no está bien definido, ¿no? Esa podría ser una. Ya ustedes, pues, pueden poner otras 4 más. Entonces, pues, dependerá aquí la situación, ¿no? Entonces, como les decía, esta célula procariota, pues, tiene, pues, está muy sencilla. Entonces, pues, bueno, esta sería, pues, la sesión de hoy. Pues, bueno, pues, cuídense mucho. Y esperemos pues vernos muy pronto, ¿no?